Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está, querido público? En esta oportunidad les damos la bienvenida a un nuevo programa que se llama En lo profundo de Pandora, donde vamos a traer noticias mediáticas diarias que estén dando que hablar en el público. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el lawfare. ¿Qué es el lawfare? Es un término que se refiere al uso indebido o abusivo de los sistemas legales para perseguir individuos o grupos políticos, en lugar de buscar la justicia de manera imparcial. Este término se ha utilizado especialmente en contextos políticos y judiciales para describir estrategias donde se utilizan procesos legales como armas políticas para desacreditar o debilitar a opositores políticos. El lawfare puede manifestarse de varias maneras, como la presentación de cargos judiciales infundados, el aviso de procedimientos legales para prolongar casos o dañar la reputación de los acusados, o la manipulación de la ley para perseguir objetivos políticos en lugar de buscar la justicia genuina. Este fenómeno ha generado preocupaciones sobre el uso indebido de los sistemas judiciales y la necesidad de salvaguardar la independencia del poder judicial. Vámonos a ver un video. Pues no hubo financiación irregular, ni delito electoral, ni desvío de fondos en Podemos. Es lo que concluye el juez Juan José Escalonilla, que después de 3 años de investigaciones ha archivado el caso del llamado caso Neurona. Todo empezó con una denuncia de José Manuel Calvente, exabogado de Podemos, despedido tras una acusación de acoso sexual que posteriormente fue archivada. Calvente levantó las sospechas de una posible financiación ilegal en el partido. Dijo que pudo haber contrataciones ilícitas para simular gastos y llevarse comisiones, aunque reconoció ante el juez que no podía demostrarlo y que su relato se basaba en rumores. En el punto de mira, un pago de más de 360.000 euros que hizo Podemos a la consultora mexicana Neurona por trabajos de la campaña electoral de abril de 2019. El juez vio indicios de malversación y apropiación indebida e imputó a Podemos como persona jurídica, a la gerente Rocío Val, al tesorero Daniel de Frutos y al responsable de las campañas, Juanma del Olmo. Durante estos 3 años de investigación, el juez ha ido abriendo distintas piezas que poco a poco ha ido archivando. Descartó sobresueldos en el partido, irregularidades en las obras de la sede, facturas falsas de Juan Carlos Monedero o que Irene Montero utilizase una asesora como niñera. El de hoy es el carpetazo definitivo a la causa contra Podemos. Y tras el archivo de la causa, Podemos se pregunta quién va a reparar el daño que ha hecho a su reputación. Califican el caso Neurona como un capítulo vergonzoso de la guerra judicial contra la formación morada. Después de cientos de horas en radio y televisión hablando del famoso caso Neurona, pues se le da un carpetazo al enésimo montaje. Ha sido una operación política, mediática y judicial para dañar a Podemos. Bueno, ya sabemos, buenas a todos y a todas, ya sabemos, bueno, muchos de vosotros seguramente y vosotras habéis escuchado muchos de los archivos que se han hecho, ya no solo podemos hablar de Victoria Rosell y podemos hablar de muchas más personas que les ha pasado el lawfare, no solo en circunstancias como el caso de Neurona o el caso Pisa de Pablo Iglesias, sino que también ha pasado con Isha Serra, con Alberto Rodríguez, con Victoria Rosell, o sea, ha pasado con muchísimas personas, incluso con Irene Montero, y creo que bueno, hoy era una parte, porque se estaba hablando mucho últimamente, que era importante que tenemos que describir, ¿no? Y cuando estas cosas pasan, cuando ya se está utilizando dinero público, ya no solo que esté mal lo que están haciendo, es que también se hace con dinero público, porque al final lo están haciendo con el Poder Judicial, que es lo que pagamos todos, y con el poder mediático, y aparte mediático también de las seguridades de Estado, las policías, los guardias civiles también están siendo pagados por los que estamos pagando la renta, ¿no? Y creo que es muy importante recalcar que no solo pasa aquí, esto pasa mucho en Latinoamérica, es alucinante la vez que pasa, sobre todo en Venezuela,
pasa mucho en Colombia, pasa mucho en ciertos, ¿no? Que se lo digan a Petro, que se lo digan a muchos que les han intentado reventar, ya no políticamente hablando, sino que utilizan artimañas que tiene las mismas leyes que llegan al límite de la ilegalidad, ¿no? Y creo que es muy importante que se sepa. Y vamos a poner luego os explicaré un poquito los indicios de este programa y por qué hacemos este programa y la necesidad que tiene de que la gente sepa realmente lo que está pasando, ¿no? Sí, yo creo que es preocupante que haya que se está llamando esta tendencia, el lawfare, que desacreditar a las personas, dejar mal y difamarlos, aunque ya se demuestre que es lo contrario, creo que ya queda mal. Ya la imagen de la persona no vuelve a ser la misma. Entonces es un problema de verdad que no se está viviendo, como tú dices, tanto como en Europa, en América Latina, en todos los países, y qué pena, ¿no? Qué pena que se utilice el dinero público para hacer esto. No está bien, ¿no? Me parece algo muy, muy sucio, pues, bueno. Bueno, hablando del lawfare, vamos a irnos a otro video para ver más o menos de qué se trata todo esto y bueno, ¿no? Y también para que nos ¿cómo se llama? Después de esto, José nos profundice un poco de lo que estamos hablando. Nos vamos a otro video, ¿sí? Para verlo. Vamos. Vámonos. Han utilizado todos los medios a su alcance para subvertir el resultado electoral. Es verdad que es bochornoso que el juez Escalonilla, después de 2 años, teniéndote en la maldita picota, diga: no hay el más mínimo indicio que demuestre que Teresa Arévalo y Gara Santana hayan ejercido de niñeras. No hay el más mínimo indicio. 2 años. En los telediarios, en las portadas, señaladas en sus pueblos, sus padres pasando bochorno, en el bar, en el colegio. Y en mi caso, ¿qué deciros? Pues lo mismo. O sea, cuando Calvente, que fue nuestro abogado, se enfada y va a hacer unas declaraciones 30 kilómetros para buscar un guardia civil que fuera amiguete, y hace las declaraciones, y cuando después el juez le llama, el juez le dice: ¿tiene usted alguna prueba? Y dice: no, eran rumores. ¿Pero rumores de quién? No, se decía, se comentaba, pero ¿quién se lo comentaba? No, pues el gerente. Llama al gerente y el gerente dice: no, yo nunca comenté nada. Y no se termina el juicio. El máximo responsable de la UDEF, el comisario que era el máximo responsable en nuestro país, la cuarta economía del euro, de perseguir los delitos económicos, es el mismo tipo, es el mismo tipejo que en uno de los audios con Ferreras le ofrece a Ferreras y a Casal, si hace falta, el jefe de la UDEF, si hace falta, nos inventamos una cuenta de hace 5 años de Pablo Iglesias y que salga a dar explicaciones. A lo que apostilla Villarejo, que todo el mundo sabe que es un experto en poesía del romanticismo alemán del siglo XVIII, eso te lo hacemos con el rabo. El jefe de la UDEF. 2 años chupándome telediarios, portadas, radios. Todo el maldito gobierno de Rajoy, todo el gobierno disparó contra nosotros. Empezó Montoro, acusándome de fraude fiscal y de lo que no está escrito. Intentando a través de la agencia tributaria, que escribió un documento diciendo que era la última vez que utilizaba la agencia tributaria para ir contra adversarios políticos, porque es que publicaron hasta las cuentas. Utilizaron a Dolores de Cospedal, que se reunió con Villarejo, ¿recordáis? O sea, Villarejo diciendo: son unos hijos de... vamos a arruinarles la vida, dice. Y le dice a otra: sí, estás tardando, ¿no? Soraya Sáez de Santamaría, utilizando el CNI para ir contra nosotros, a la inteligencia, para ir contra nosotros. Fernández Díaz utilizando a la Policía Patriótica para ir contra nosotros. El Ministerio de la Presidencia utilizando los recursos, los medios, Televisión Española para ir contra nosotros. Todo el maldito gobierno utilizándolo de una manera espuria para ir contra nosotros. Porque todos los casos que se anunciaban a bombo y platillo, con la Susana Griso, la Ana Rosa Quintana, el Vallés, el Motos, todos, Ferreras, Jiménez Los Santos, Alsina, o sea, todos, ¿no?,
utilizando cualquier caso para golpear y hacernos sospechosos de cara siempre a un proceso electoral. Igual que todos los casos de lawfare, aunque se archiven, triunfan, porque consiguen sus objetivos. Ellos saben que meternos en la cárcel pues es complicado, pero lo intentan. No metieron en la cárcel por la cara a Lula 500 días. Y el juez que lo metió en la cárcel, diciendo, no tengo pruebas, pero estoy convencido de que es culpable, ahora es senador. Desde la sexta noche yo le decía a Inda, cuando decía, Venezuela, Venezuela, yo le decía, Inda, cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue, ¿no? Y se lo decía como 3 o 4 veces cada noche, ¿no? Y se lo decía en el programa de Ana Rosa, y se lo decía constantemente. Y un día ya me hincha, Venezuela, le digo, Inda, cuando un tonto coge el camino, mira al público y dice la gente, el camino se acaba, pero el tonto sigue. Todos los delitos por los cuales se han acusado a gente del PP nos los querían atribuir a nosotros para decir, como el idiota ese, decís que habéis robado como nosotros. Para decir, no, es que no solamente nosotros también podemos. Ha pagado sobresueldos, ha pagado la sede con dinero B, tiene una caja B que se beneficia, se ha financiado de fuera, para intentar esconderse diciendo todos son iguales, ¿no? Bueno, como podéis ver, es uno de las muchas querellas que han intentado meter a Podemos desde su inicio. Son más de 20 querellas. Y voy a hacer un repaso de las causas más sonadas de la guerra jurídica contra la formación morada, desde que el blanqueo de capitales, el informe PISA, hasta el caso Neurona. Desde su nacimiento, en 2014, son muchos los casos en los que se ha puesto en entredicho la conducta de algún miembro de Podemos o del partido como organización. Una guerra jurídica, el lawfare, se dice ahora que alumbra grandes titulares y valiosos minutos de radio y televisión. Después, como todo, queda en nada. El espacio que se les otorga es mínimo. El último ejemplo lo ha protagonizado el juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, tras reconocer que incluso indebidamente como investigado en la causa a Pablo Iglesias, es que es escrito fechado hasta el 9 de febrero y adelantado por El País. El magistrado señala lo siguiente: no siendo parte del procedimiento Pablo Iglesias y habérsele incluido indebidamente en el encabezamiento de las resoluciones, procédase a subsanar dicho extremo. La colaboración de esto, el ex líder de Podemos afirmó en la SER que es improbable que impongan sanciones, ya que, en su opinión, es prácticamente imposible que en España a un juez que prevarica se le condene por prevaricación. Igualmente señaló lo que hemos visto de la policía patriótica, pero también en esas conversaciones de Villarejo con periodistas importantes de evidencia en la España que opera una mafia que trabaja para alterar los resultados de la democracia. Son 20 querellas, causas o líneas de investigación contra Podemos las que se ha visto archivados. Otras siguen abiertas, esperando quizá correr la misma suerte. Estas son algunas de las más sonadas. En enero de 2015, tal y como apuntó desde el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo rechazó la querella contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, presentada por el Partido Socialista de la Junta del delito de blanqueo de capitales y delito electoral por falseamiento de cuentas. En un auto en el que fue ponente el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, el tribunal admitió la querella por no venir acompañada de ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente la verosimilidad de la realidad de los hechos contenidos en la misma, limitándose el querellante a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo. La querella imputada a Iglesias, aforado ante el Supremo por su condición de eurodiputado, Íñigo Errejón y Luis Alegre, la recepción de 3,7 millones de euros a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, procedentes
en su mayoría del gobierno venezolano, derivados de su contenido a similar. Os voy a decir cómo se llaman los demás archivos y ya en otro programa os explicaré cada archivo que se hizo, os lo explicaré al detalle porque es importante. Hubo otra que decía desobediencia y organización criminal, que fue en 2015. Informe PISA, en 2016. Cuenta en Granadinas, en 2016. José Manuel Soria contra Victoria Rosell, la que os he dicho al principio, 2016. Financiación ilegal, 2022, 27 de junio de 2022. Caso Dina, que fue en 2015 hasta 2017. Caso Neurona, que fue en 2016. El Lofer en unas principales amenazas golfistas, que esto es lo que también pasó después. Bueno, esto es lo que quería contaros. Esto hay que hablarlo bien y en otros programas mucho más amplios. Esto ya sabéis que es un poco, pues poneros un poquito entredicho de lo que está sucediendo y de lo que se está hablando. Pero son muchas las querellas que se han hecho contra Pablo Iglesias y su partido. A muchos, Irineo Orejón, a Juan Carlos Monedero, o sea, un montón de personas que, bueno, que ya estáis viendo que se han ido archivando en los últimos 10 años, ¿no? Desde que prácticamente nació Podemos. Y ahora vamos a seguir hablando con Isa y qué opina de estos casos que se han hecho directa e indirectamente para dañar a un partido. Directamente. Sí, bueno, quería ponerles antes un video para ver justo lo que estabas hablando. Vamos al video y volvemos a comentar un poquito. ¿Sí? Vámonos. Vamos a ello. La derecha española tiene una voluntad inequívoca de latinoamericanizar el Estado en España. Les gustaría un tipo de Estado más parecido al de algunos países latinoamericanos, donde el nivel de patrimonialización de las élites por parte del Estado es absoluto. Algo de eso puede haber aquí, pero no tanto. Y ahí, digamos, es donde está la pelea. La derecha española considera que las instituciones y el Estado son suyas. Y hasta cierto punto es verdad que su penetración ideológica en el Estado profundo es potente, pero no tanto como a ellos les gustaría. Ha habido y hay cloacas contra Podemos y contra los adversarios de la derecha, sí, y ha quedado acreditado tanto en una comisión parlamentaria como a nivel judicial. Y puede que algunos de los responsables vayan a la cárcel. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque lo van a intentar, no es fácil que les salga bien por la propia configuración histórica del Estado español. ¿El poder judicial en España es conservador? Hay quien dice que sí. Pero es conservador hasta el extremo de que todas las instancias judiciales vayan a asumir ser mera correa de transmisión de los intereses de la derecha política y económica. No lo creo. Podrá haber, digamos, algunos activistas dentro de esos poderes, pero pienso que va a ser muy difícil que, digamos, que se lleven el gato al agua. Creo que va a ser muy difícil que los que desearían la patrimonialización absoluta del Estado tengan éxito. Y creo que se puede razonar por qué. España está en la Unión Europea, y aunque no hay que hacerse ilusiones con la Unión Europea, es difícil imaginar que los intereses
de esos sectores que quieren hacer del Estado suyo puedan coincidir con los intereses para entendernos, de la clase capitalista con intereses en Europa. Eso no está tan claro. Eso no está tan claro. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Más claro, y el agua. Ya ves. Sí. Empieza tú. No, yo ¿Qué pienso opinas? que, bueno, tiene mucha lógica lo que él dice, que muchos la derecha está pensando que es dueña de todo. Entonces no es así tampoco. Yo creo que los verdaderos dueños somos todos el pueblo, los que pagamos los impuestos, y de verdad que utilizar los medios, utilizar todo lo que nos pertenece como pueblo, como personas que pagamos nuestros impuestos para hacer este lawfare, es algo que no se puede concebir. No sé qué piensas tú, José. Creo que ya llevan mucho tiempo haciéndolo y muchas veces les ha salido bien. De hecho, les ha salido bien porque han conseguido que Podemos pasara de tener 6 millones de votantes a tener 2. O sea, evidentemente lo han conseguido. O sea, y esto tiene una base. Esto empezaron desde los medios de comunicación hasta la mal llamada policía patriótica, ¿no? Y pasando por jueces, eso es evidente. Y creo que lo han conseguido, pero vamos, totalmente. O sea, esto es un hecho. O sea, nos guste o no, es verdad, también hay que mirar también, ser autocrítico con cosas que ha hecho mal, independientemente, ¿no?, de lo que haya pasado luego fuera, internamente Podemos, porque evidentemente como personas todos nos equivocamos, pero creo que es muy evidente que el desarrollo de los acontecimientos desde que nace Podemos hasta que lo vamos viendo hundirse poco a poco no es solo culpa de los medios, de las personas que están en Podemos. Ha habido un linchamiento continuo, sistemático, contra un partido, sobre todo contra sus líderes, porque yo no he visto jamás insultar en una Cámara de Diputados, insultar a otro diputado, como se ha insultado, por ejemplo, a Irene Montero, como se le ha insultado a Pablo Iglesias, cuando tú escuchas el 90% de sus discursos y que son lo que deberíamos pensar todos, ¿no?, que es el bien común, ¿no?, al final. Y creo que da mucha rabia cuando ves que todavía hay mucha gente que sigue pensando lo mismo, sigue pensando en Venezuela, cuando ya se ha demostrado, ya no lo digo yo, lo ha dicho con los jueces, se ha demostrado que es mentira todo lo que se decía de Venezuela, que es mentira todo lo que se decía de Irán, que si éramos financiados por Irán. Entonces yo creo que, de verdad, si ya hay gente que todavía sigue pensando lo mismo, es que no se quiere enterar de la movida, no se quiere enterar de la película, porque ahí están la hemeroteca, ahí están los más de 20 juicios archivados intentando destrozar a un rival político. Es tan simple como coger y ponerte todas las archivaciones que se han ido haciendo a lo largo de los últimos 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Algo positivo de todo esto, algo positivo es que muchos nos hemos dado cuenta, otros no quieren y otros están ciegos, por lo cual siempre va a haber de todo, pero hay muchos a los que no nos van a dar ratón por jirafa, ¿sabes? Como decía mi abuelo. Y creo que, evidentemente, yo no digo que te tenga que caer bien una persona o no, te tenga que caer bien Pablo Iglesias, no, pero es que lo que no puedes hacer, no puedes concebir, es intentar reventar a un partido porque tiene otras ideas diferentes a ti, y aparte porque estás intentando quitarle del medio. Y cuando tú intentas quitar del medio de esa manera, es porque algo bien están haciendo. Y esto lo voy a decir siempre. Cuando están linchando, y sobre todo si viene de la derecha, esto lo tengo clarísimo, tienes que tenerlo en cuenta. O sea, si la derecha española está linchando a alguien, algo bien está haciendo. Esto lo tengo más que claro y cada vez lo tengo más claro. Y partiendo de la base de lo que ha pasado con los medios de comunicación, como son Vicente Vallés, Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, y así te puedo decir una infinidad de periodistas, entre comillas, porque yo no los llamaría así, que encima les dan premios. No olvidemos eso. A Vicente Vallés hace poco le dieron un premio al mejor periodista, cuando dice barbaridades, y luego dice muchas mentiras
que luego encima no se retracta. O sea, es decir, no coge, lo retracta y no coge y pide un perdón, ¿no? Ninguno. Claro, no se O sea, consiente. el caso Neurona, que duró 3 años, estuvo en portada en los periódicos durante 3 años. Pero cuando se archivó, porque no había pruebas, lo pusieron en chiquitito y no se volvió a hablar. Pero aquí no pasa nada. Pero esos 3 años de injurias y mentiras y calumnias que son mentiras, ¿eso quién lo repara? Eso. Ese es el problema, que no hay nadie, que no he visto a nadie en la cárcel, no he visto que a un periodista lo hayan despedido por mentir, porque un periodista no puede mentir, porque su primer legado es informar con la verdad y con la veracidad al pueblo. Porque Claro, es la ética, eso lo dice, o sea, nosotros, el pueblo, tenemos el derecho a la información, pero un derecho de información veraz, no un derecho de real. información que sea mentira. Y esto aquí Claro. no pasa nada. En Latinoamérica pasa muchísimo. O sea, si quieres, un día hacemos un especial y hablamos de Latinoamérica también, porque también es para darle de comer aparte, porque se han dicho barbaridades también, tanto de Venezuela como de Colombia, como se ha dicho de Perú, como se ha dicho o sea, cosas que luego no son verdad. Entonces, el lawfare es mundial. Y esto lo construyó un tal Donald Trump. Esa es la persona que mejor ha canalizado y ha sabido hacer el lawfare. Es el que mejor lo ha hecho con diferencia. O sea, es un monstruo en todo sentido de la palabra. Y igual que el bulo, igual que el fake news, o sea, son muchas cosas que van a siempre pues a llevar a que un político que te puede estar ganando terreno, hay que quitarlo del medio como sea. Y eso es lo que ha pasado con Pablo. O te pueden caer bien o te pueden caer mal. Pero esa es la realidad de lo que ha pasado. Y eso nadie lo puede decir, es inamovible, nadie puede decir que no. Porque lo han dicho hasta los jueces que no quieren decirlo porque son de derechas. No olvidemos esto. Porque llevamos desde 2019 secuestrados el Poder Judicial, porque se tenía que haber cambiado en 2019. Ya nos ha dado toques de atención Europa porque hay que hacerlo. ¿Sabes? Claro. Y creo que cuando Pablo Iglesias decía, con la razón del mundo, no estamos en una democracia plena, ahí están los datos, ahí está lo que estás viendo, o sea, el lawfare, las cloacas mediáticas, o sea, todo eso, que eso no se puede llamar democracia, porque no lo es, ¿eh? Sí. Sí, y acá se ha visto bastante cuando estamos en campaña presidencial, ya vas viendo que alguien va remontando y ya viene la guerra sucia, ya viene que le sacaron esto, le sacaron el otro y es típico el lawfare en todo el mundo, es un fenómeno mundial y qué pena, ¿no? Qué pena que se utilice los medios de comunicación. Como tú dices, ¿dónde está la ética, la moral y los valores de los periodistas para que hagan esto y no sean, o sea... Cada vez se cree menos, o sea, la credibilidad de un periodista está perdiendo todo su fuelle. Siempre hay buenos, por suerte siempre tenemos gente buena, pero gente buena, los menos. pero, sí, y qué pena porque un periodista debe ser imparcial, ¿no? Dar la verdad. Exacto. Como sea, porque esa es la ética que tiene, a la que te comprometes cuando vienes a esta carrera. Bueno, yo creo que nos vamos a otro video para verlo, ¿sí? Vámonos. Vamos a por ello. Hoy se cierra otro más de los casos sin fundamento alguno que el lawfare, ese uso espurio del derecho, levantó contra Podemos y en concreto contra Pablo Iglesias. El Tribunal Supremo ha dicho que no hay caso y devuelve el asunto sobre la tarjeta robada a Dina Busselkamp a la Audiencia Nacional y al juez García Castellón, de donde nunca tendría que haber salido. En el colmo del intento de convertir a la víctima en verdugo, andarán algunos suplicando a ver si por favor denuncian a Iglesias, aunque saben que eso solo existe en sus mentes delictivas, que quieren intentar hundir a Podemos, aunque con eso hundan también al Estado de Derecho. Lo que le queda al juez Manuel García Castellón es, volviendo a hacer, me temo, el ridículo, es citar a Busselkamp para que explique si se vio perjudicada en algo, que ya ha dicho que no repetidas veces, que además es lo que tenía que haber hecho el juez, como le dijo la Fiscalía, para que me hiciera perder el tiempo y el dinero de los contribuyentes, mandándolo al Supremo. ¿Qué pasa con los sinvergüenzas en la política y en los medios que decían que si llegaba el caso al Supremo, Iglesias tenía que dimitir? Porque el Supremo ha dicho que no hay caso. ¿Y entonces? ¿Cuánta mierda en este país?
Le roban el teléfono a una asistente de Pablo Iglesias. Periódicos vinculados a las cloacas usan esa información para intentar impedir la formación de gobierno. La policía política la usa también para hacer el falso informe PISA. Se encuentran los datos de la tarjeta en el ordenador de Villarejo, que es un policía que trabaja en la policía política del Partido Popular. Y resulta que el culpable es Pablo Iglesias. Por lo mismo llevamos 2 semanas viendo cómo culpan a Iglesias de mal republicano, en una entrevista donde dijo que los poderosos en España le doblan el brazo al gobierno, a menudo a través de los medios de comunicación. Pero lo relevante es una comparación que solamente puso en el debate el periodista. Porque nadie ha mencionado que en ese mismo programa, una semana después, Pedro Castro, el juez instructor del caso Noos, donde estaba Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina como imputados, afirmó que el fiscal Pedro Raj y sus superiores, así como la misma Casa Real, presionaron de manera ilegal para beneficiar a la infanta Cristina. Hasta el punto de que el fiscal del caso trabajaba incluso con los abogados de la acusada. Estas cosas las vemos en las películas de la mafia. Tenemos que verlas en España. Pero eso resulta que no es relevante. Que la Casa Real intentara que la infanta Cristina no fuera a declarar. Las amenazas, el intento de comprar a su hijo, todo eso no es noticia. Porque si eso fuera noticia, pensaríamos que en España una parte de la justicia, no toda, pero sí una parte, está podrida. Algo que también pensamos cuando vemos el comportamiento de algunos jueces que disparan sin fundamento contra algunas fuerzas políticas, como le pasa a Podemos. Y que incluso se sabe que hay jueces que comen con los periodistas de las cloacas, que han estado un año, diciendo que Pablo Iglesias tenía que dimitir porque un juez había mandado un auto sin fundamento al Supremo. Y luego algunos salen, incluso desde el gobierno, diciendo a voz en grito que España es un Estado de Derecho. Que añadan que tenemos también unos medios de comunicación de primera, que darán como Dios. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Creo que lo deja muy claro. Sí, Juan Carlos Monedero es uno de los tíos que más claro hablan, y creo que porque lo ha pasado, él lo ha pasado mal, o sea, él se tuvo que incluso ir de Podemos porque lo estaban linchando, o sea, y fue el primero en irse porque no podía, es que eso no se puede, vamos, yo no creo que haya una persona que pueda combatir contra eso todos los días, tiene que ser agotador, tiene que ser cansino, y que creo que al final no merece ni la pena, porque luego vemos lo que vemos y creo que hay cosas que yo creo que por encima está la salud y la familia de uno. Creo que es así. O sea, yo recuerdo cuando Pablo cuando ya se fue, estaba de vicepresidente, que todo el mundo decía que se iba a quedar ahí en el sillón hasta que lo echaran, y ha sido el único vicepresidente en la historia de este país que ha renunciado a ser vicepresidente. O sea, por lo cual, hasta en eso se han equivocado. Y cosa más noble no he visto, porque cualquier otro se hubiese quedado, y lo sabemos, de cualquier otro partido, y esto lo sabemos todos, no hace falta que os lo diga yo. Y una cosa que quiero recalcar antes de nada es que aquí se van a dar noticias verídicas, que ya están verificadas, que lo podéis mirar, y sobre todo para que sepáis la verdad de lo que está pasando. De que el lawfare cada vez está cogiendo más poder porque ya ha cogido una tendencia los medios de comunicación, tanto los medios de comunicación como muchos jueces de muchos países, a prevaricar de una manera que ya te lo hacen en la cara. Ya antes a lo mejor lo hacían pero disimulaban, pero ahora ni eso, ya te lo hacen en la cara. Y creo que eso hay que cambiarlo y tenemos que empezar por nosotros. Si no, es imposible. Sí, y los invitamos a que cada noticia, cada bulo, cada cosa que ustedes escuchen, investiguen, así como nosotros estamos haciendo ahorita, mostrando videos, mostrando pruebas y bueno, ¿no? Que no nos agarren en la ignorancia, porque es lo peor, que te agarren en la ignorancia y que tú creas algo que al final te das cuenta que no era, pero te quedes con ese pensamiento de que sí lo era. No, investiguen, investigar y bueno, no creer todo lo que se nos dice, porque muchas veces los medios de comunicación, como ya sabemos, nos mienten. Entonces nosotros estamos acá, tenemos muchas herramientas tecnológicas ya para poder investigar. Entonces ya no nos pueden agarrar en la ignorancia. Yo creo que este programa En lo Profundo de Pandora es para eso, para que investiguen, para que viertan sus opiniones y para que les damos tribuna libre también, para que nos puedan hablar ahí abajo en los comentarios. Bueno, en Esclavos de Pandora hablaremos de esto ya con más tranquilidad y mucho más
elevado para que sepáis que no solo esto, porque nos parece que es lo más de las cosas peores que han pasado en España es lo que se ha hecho con un partido, o te puedes votarle o no, puede gustarte o no, pero no son las formas y que no todo vale, y no debería valer todo, sobre todo en política, y parece ser que dependiendo de las siglas que tengas, vale todo o no vale nada. Y creo que eso hay que decirlo, y hay que decirlo claramente, y hay que decirlo en voz viva, o sea, sin ningún rigor, o sea, sí, con mucho rigor y sobre todo sin ningún miedo, ¿no?, de decirlo. Así que Claro, desde aquí os invito a que veáis nuestro programa secundario, por decirlo de esta manera, porque tenemos Esclavo de Pandora y todos los días tendremos En lo profundo de Pandora. Sí, gracias. Y bueno, como dice José, los instamos a vernos y vamos a tener noticias mediáticas y las opiniones que tengamos, y esperamos también sus opiniones abajo en los comentarios. Denle like, suscríbanse y espérennos que todos los días vamos a estar con un pedacito de las noticias mediáticas. Y siempre, cada semana, el podcast Esclavos de Pandora. Gracias por su atención y bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Chao. Nos vemos en el siguiente. Saludos.